Hay una sensación que todos conocemos, pero pocos pueden identificar. Es esa inquietud silenciosa que nos atormenta en la madrugada, cuando el mundo duerme y nuestras almas despiertan. Es la premonición de que algo está a punto de cambiar, de que estamos al borde de algo que nuestras mentes aún no pueden descifrar. ¿Alguna vez has sentido esto? Esa íntima certeza de que casi estás ahí, sin saber exactamente dónde está ahí. Esta sensación no es casualidad, no es ansiedad sin causa. Es el susurro de tu alma que te indica que te estás acercando a un encuentro contigo mismo. Carl Jung lo llamó el proceso de individuación, el camino inevitable que todos tomamos cuando estamos listos para dejar de ser quienes otros esperan que seamos y comenzar a ser quienes realmente somos. El universo no responde a tus deseos superficiales. No se conmueve por tu prisa ni tu impaciencia. El universo responde a tu capacidad de escuchar, a tu madurez emocional para aceptar la verdad. Y cuando finalmente estás listo, no cuando crees estarlo, sino cuando realmente lo estás, algo se mueve en las profundidades invisibles de la existencia. Jung descubrió que el inconsciente no es solo un depósito de recuerdos olvidados, es un territorio vivo y palpitante, donde residen las respuestas que has buscado durante tanto tiempo, pero estas respuestas permanecen latentes hasta que desarrollas el coraje para afrontarlas, hasta que maduras lo suficiente como para no huir cuando llegan. Hay un momento sagrado en el camino de cada persona cuando la vida deja de responder las preguntas equivocadas y comienza a revelar las correctas. Es cuando dejas de preguntarte ¿por qué me pasa esto? Y empiezas a preguntarte ¿qué intenta enseñarme esto? Es cuando dejas de ser víctima de las circunstancias y te conviertes en el protagonista de tu propia transformación. Este momento no llega como una revelación dramática, no viene acompañado de luces de Hollywood ni epifanías. Llega como un silencio, como una paz que nunca antes has sentido, como una claridad que no necesita explicación, como si, de repente, dejaras de nadar contra la corriente y te dejaras llevar por la fuerza que siempre te ha acompañado. Lo que aparece cuando el universo sabe que estás listo no son las respuestas que buscabas, son las que necesitas, y hay una gran diferencia entre ambas. Lo que deseas suele estar ligado a tu ego, tus miedos, tu deseo de control. Lo que necesitas está conectado con tu alma, tu propósito más profundo, la persona que viniste a ser en esta vida. El alma tiene su propio cronómetro. No se mueve según la urgencia del mundo moderno. No acelera por la prisa ni se detiene por el miedo. Sigue un ritmo ancestral, un compás que solo empiezas a oír cuando dejas de hacer tanto ruido, cuando dejas de apresurarte tanto, cuando dejas de huir tanto de ti mismo. Jung dijo que nuestra mayor herida es también nuestro mayor regalo, que lo que más nos atormenta puede ser precisamente lo que más nos sana, que la sombra que hemos intentado ocultar toda la vida, al integrarse finalmente, se convierte en nuestra fuente más auténtica de fortaleza. Pero para esto necesitas estar preparado. Necesitas haber desarrollado la madurez emocional necesaria para no desmoronarte ante tu propia verdad. Así que, si sientes que ya casi lo logras, si algo en ti reconoce esta descripción, recuerda que no te lo estás imaginando. Tu alma se prepara para un encuentro. El universo está comprobando si has desarrollado la capacidad de escuchar sin huir, de sentir sin quebrarte, de ver sin cegarte. Y cuando esta comprobación se complete, cuando sepa que estás realmente listo, algo extraordinario se abrirá camino. Hay un momento sagrado en la vida de cualquiera que experimente un despertar profundo. Es cuando todo el ajetreo externo, las distracciones, las urgencias, los ruidos que normalmente llenan nuestros días, pierde repentinamente su poder, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo, y en lugar del ruido familiar, emerge algo que no estabas acostumbrado a oír, el sonido de tu propia alma. Este silencio no está vacío, está lleno de todo lo que has estado evitando ver, sentir, reconocer.
Es como si la vida hubiera estado esperando este momento para finalmente hablarte sin competir con las distracciones que has creado. Jung comprendió que el silencio no es la ausencia de sonido, sino la presencia de la verdad. Durante años, quizá décadas, has aprendido a llenar cada vacío con algo. Música, trabajo, relaciones, compromisos, preocupaciones. Cualquier cosa que impida este inevitable encuentro contigo mismo. Pero llega un momento en que esta estrategia deja de funcionar. Es como si tu alma dijera, ahora no, ahora me escucharás. El inconsciente, según Jung, es como un océano profundo. En la superficie solo vemos las olas, nuestros pensamientos conscientes, nuestras reacciones inmediatas, nuestras decisiones cotidianas. Pero en las profundidades reside una sabiduría ancestral, una fuerza que sabe cosas que nuestra mente consciente jamás ha aprendido. Y esta fuerza solo puede comunicarse con nosotros cuando creamos espacio, cuando permitimos el silencio. Por eso mucha gente le teme a la quietud, porque revela, no miente, no disfraza, no suaviza. En el silencio encuentras todo lo que has postergado, todas las decisiones que has pospuesto, todos los sentimientos que has reprimido, todas las verdades que fingiste no ver. Y es precisamente por eso que el silencio cura, porque solo lo que se ve puede transformarse. Cuando el ruido externo finalmente cede, el ego, esa parte de nosotros que siempre se preocupa por la imagen, el control y la aprobación de los demás, también se aquieta. Y es en este vacío donde el inconsciente puede emerger, no como un invasor, sino como un viejo amigo que por fin ha encontrado una puerta abierta. Este momento marca el inicio de lo que Jung llamó el proceso de individuación. Es cuando dejas de vivir la vida que otros esperaban que vivieras y empiezas a descubrir quién eres realmente bajo las máscaras sociales. Es un proceso a la vez liberador y aterrador. Liberador porque por fin puedes ser auténtico. Aterrador porque ser auténtico requiere una valentía que quizá nunca supiste que poseías. El silencio antes de despertar no es cómodo. Es como estar en una habitación oscura después de pasar demasiado tiempo bajo luces artificiales. Al principio te duelen los ojos. Todo parece extraño, confuso, pero poco a poco, a medida que te acostumbras, empiezas a ver cosas que la luz artificial nunca te permitió ver. Empiezas a verte a ti mismo de una manera completamente nueva. Mucha gente interpreta este silencio como depresión, como vacío, como pérdida de sentido, y a veces puede sentirse realmente así. Pero Jung nos enseña que lo que parece muerte psíquica es en realidad gestación. Es tu alma preparándose para dar a luz una versión de ti mismo que aún no conoces, pero que siempre ha estado ahí, esperando el momento oportuno para emerger. Así que, si estás experimentando este momento de quietud forzada, si sientes que la vida se ha ralentizado sin que lo hayas pedido, recuerda que no estás retrocediendo, no te estás quedando quieto, te estás preparando. El universo está creando las condiciones necesarias para que algo nuevo y verdadero surja dentro de ti. Y ese algo se acerca con cada respiración consciente que tomas en silencio. El alma opera en un momento que nuestra mente racional no puede comprender. Mientras vivimos bajo la presión de horarios, plazos y expectativas externas, nuestra esencia más profunda sigue un ritmo ancestral, un ritmo que conecta con los ciclos naturales de la existencia. Jung comprendió que intentar acelerar el proceso de despertar es como intentar forzar la floración de una flor. Quizá se pueda abrir artificialmente, pero carecerá de la fragancia y la resiliencia de una que floreció en su tiempo natural. Hay una sabiduría silenciosa en los procesos de la naturaleza que nuestra sociedad miope ha olvidado. Un árbol no se avergüenza de crecer lentamente. El invierno no se disculpa por los meses que duran. Las mareas no se apresuran para complacer a los navegantes impacientes. Existe una profunda confianza en el momento oportuno, en la maduración necesaria, en la paciencia como forma de sabiduría. Cuando Jung desarrolló su teoría de la sincronicidad,
Esos momentos aparentemente mágicos en los que el mundo exterior refleja a la perfección nuestro mundo interior, describía precisamente esto. El universo no se mueve al azar, pero tampoco con prisas. Se mueve con precisión. Cada acontecimiento, cada encuentro, cada revelación, llega en el momento en que se dan las condiciones internas necesarias para procesarlos constructivamente. Esperar no es un castigo. No es que el universo te ignore ni ponga a prueba tu paciencia. Esperar es preparación. Es tu alma construyendo la estructura emocional, psicológica y espiritual necesaria para sostener lo que está por venir. Si la respuesta llegara antes, no tendrías dónde guardarla. Si la transformación se produjera prematuramente, no podrías integrarla en tu vida de forma saludable. ¿Cuántas veces te has sorprendido diciendo, estoy listo, cuando en realidad solo estabas desesperado? ¿Cuántas veces has confundido impaciencia con madurez? ¿Cuántas veces has intentado forzar una puerta que no te correspondía cruzar? El universo, en su infinita sabiduría, te protege de estos intentos prematuros. Sabe que solo puedes recibir lo que has desarrollado la capacidad de contener. Jung afirmó que el proceso de individuación es como una gestación psicológica. Así como un bebé necesita 9 meses para formarse completamente en el útero materno, nuestra nueva identidad necesita tiempo para desarrollarse en el útero de la conciencia. Intentar apresurar este proceso es tan peligroso como intentar apresurar un embarazo. El resultado puede ser algo frágil, incompleto e insostenible. La naturaleza cíclica del alma implica momentos de expansión y momentos de retraimiento. Momentos de claridad y momentos de confusión. Momentos de certeza y momentos de duda. Todos estos estados son sagrados, forman parte del mismo proceso. Intentar estar siempre en la cima, siempre lúcido, siempre en lo cierto, es negar la naturaleza orgánica de la transformación humana. Lo que nuestra cultura llama tiempo perdido puede ser justo el tiempo que nuestra alma necesita para reorganizarse. Lo que llamamos estancamiento puede ser el momento en que raíces invisibles se profundizan para sustentar el crecimiento futuro. Lo que llamamos retraso puede ser la sincronización perfecta con un universo que ve dimensiones más allá de nuestra limitada visión. Así que, cuando Jung hablaba de ser íntegro, no se refería a ser perfecto o completo en el sentido habitual de la palabra. Se refería a estar integrado, cuando todas las partes de ti, incluidas las sombrías y las contradictorias, dialogan conscientemente. Y solo cuando esto sucede, cuando dejas de luchar contra ti mismo, el yo externo puede alinearse genuinamente. Si sientes que las cosas no suceden tan rápido como quisieras, si parece que todos a tu alrededor avanzan mientras tú permaneces en el mismo lugar, recuerda, el universo no llega tarde. Tú no llegas tarde. Estás justo donde necesitas estar para que, cuando llegue el momento oportuno, todo encaje con una precisión que te dejará sin palabras. Y ese día, comprenderás que cada segundo de espera fue una inversión en el milagro que se estaba preparando para ti. Existe un lenguaje secreto que el alma usa para comunicar que se aproxima a una transformación profunda. No es un lenguaje de palabras, sino de síntomas. No es un lenguaje de la mente, sino del cuerpo. No es un lenguaje aprendido en libros, sino decodificado en el silencio de la propia experiencia. Jung sabía que mucho antes de que la conciencia perciba un cambio inminente, el inconsciente ya está señalando mediante códigos sutiles que pocos aprenden a interpretar. Insomnio que llega sin explicación aparente. No es el tipo de insomnio relacionado con el exceso de café ni con las preocupaciones concretas del día. Es un insomnio existencial, como si algo en tu interior se negara a descansar porque sabe que está a punto de despertar a algo completamente nuevo. Es como si tu alma dijera, no es hora de dormir, es hora de estar despierto para lo que viene. Ansiedad sin objeto específico. No es miedo a nada en particular, sino una profunda agitación, una premonición de que la vida tal como la conocemos está a punto de cambiar.
Es una ansiedad creativa, gestacional, como una mujer embarazada que siente contracciones días antes de dar a luz. El cuerpo ya sabe que algo está sucediendo, incluso cuando la mente aún no comprende el proceso. La apatía que se instala hacia cosas que antes despertaban tu interés. No es depresión clínica, aunque puede confundirse con ella. Es como si tu energía se redirigiera a procesos internos más urgentes. Como un árbol que, antes de dar fruto, concentra toda su fuerza en sus raíces, dejando sus hojas temporalmente menos vibrantes. Jung observó que el cuerpo es el primero en saber cuándo la psique se está reorganizando. Dolor sin causa médica aparente, cambios en el apetito, alteraciones en los patrones de sueño, una mayor sensibilidad al ruido, las luces y las multitudes. Es como si sintonizaras con una frecuencia diferente, y las antiguas frecuencias se volvieran incómodas. También hay señales relacionales. Relaciones que antes funcionaban automáticamente empiezan a parecer artificiales. Conversaciones que antes fluían con naturalidad empiezan a sonar huecas. Entornos que antes eran familiares empiezan a evocar una extraña sensación de no pertenencia. No es que las personas o los lugares hayan cambiado, sino que tú estás cambiando, y por lo tanto, tu forma de relacionarte con el mundo se está transformando. Los sueños se vuelven más vívidos, más simbólicos, más perturbadores o más inspiradores. Jung afirmó que el inconsciente usa los sueños como cartas dirigidas a la consciencia. Cuando se aproxima una transformación importante, la correspondencia se intensifica. Son sueños que se recuerdan con detalle, incluso días después. Sueños que conllevan una carga emocional desproporcionada a su aparente contenido. Surge una inquietud que no se puede calmar con los métodos habituales. Netflix ya no funciona. Las redes sociales causan más angustia que alivio. Incluso actividades que antes brindaban placer parecen haber perdido su sabor. Es como si tu alma rechazara toda forma de anestesia porque necesita estar alerta para recibir algo importante. Tu intuición se agudiza hasta un nivel casi incómodamente alto. Empiezas a saber cosas que no deberías, a percibir energías que antes te pasaban desapercibidas, a percibir matices en personas y situaciones que tu mente racional no puede explicar. Es como si estuvieras desarrollando un nuevo órgano sensorial. También hay una necesidad inexplicable de hacer cambios, ya sea en tu entorno físico, tus rutinas o tus relaciones. Una necesidad compulsiva de limpiar, organizar y desechar cosas viejas. Como si inconscientemente estuvieras haciendo espacio para algo nuevo. Finalmente, emerge una soledad como ninguna otra que hayas sentido. No es la triste soledad del abandono, sino la sagrada soledad de la gestación. Es como si estuvieras embarazada de ti misma y necesitaras soledad para que este nuevo tú pueda formarse sin interferencias externas. Es una soledad necesaria, sanadora y transformadora. Si reconoces algunas de estas señales, debes saber que no te estás enfermando. No estás retrocediendo. No estás perdiendo el control. Estás recibiendo mensajes codificados de una parte de ti que sabe cosas que tu mente consciente aún no ha descubierto. Y estos mensajes te dicen una cosa: prepárate. Algo extraordinario se avecina. Hay una sutil trampa en el camino hacia el despertar que Jung conocía muy bien. La ilusión de estar listo cuando, en realidad, simplemente estás desesperado. Es la diferencia entre la madurez espiritual y la urgencia emocional. Entre estar genuinamente preparado para recibir la verdad y simplemente querer escapar de la incomodidad de no saber. Y esta diferencia no solo es importante, sino crucial para el éxito de cualquier transformación profunda. El ego tiene una necesidad compulsiva de controlar los procesos, incluyendo los de sanación y despertar. Quiere un cronograma, una hoja de ruta, una garantía de que todo saldrá bien si se siguen ciertos pasos. Por eso, a menudo, cuando percibimos las primeras señales de que algo está cambiando, buscamos respuestas inmediatas, soluciones rápidas, atajos espirituales que prometen iluminación instantánea. Pero Jung
descubrió algo fundamental. Desear la sanación sin aceptar la verdad es como querer cosechar fruta sin aceptar el invierno. ¿Es posible? Quizás. ¿Pero es sostenible? Difícilmente. Porque toda transformación real requiere una muerte simbólica, un desprendimiento de quien fuiste para que pueda emerger quien estás llegando a ser. Y esta muerte no puede apresurarse. Cuando intentas forzar un despertar que aún no ha madurado, lo que ocurre es una especie de aborto espiritual. Puedes tener visiones profundas, sentir claridad temporal e incluso experimentar estados de conciencia más amplios. Pero como no has desarrollado la estructura interna necesaria para integrar estas experiencias, se convierten en meros recuerdos agradables en lugar de transformaciones duraderas. La impaciencia del ego es comprensible. Vivir en lo desconocido es incómodo. Habitar el espacio entre quién fuiste y quién te estás convirtiendo genera una ansiedad existencial que puede ser casi insoportable. El ego quiere resolver, definir, categorizar. Quiere que digas, ahora soy así, para poder regresar a la ilusión de control y previsibilidad. Pero la sabiduría del inconsciente opera de forma completamente diferente. Sabe que ciertas verdades solo pueden integrarse cuando se ha desarrollado la capacidad emocional de resistirse a ser destrozado por ellas. Sabe que ciertas percepciones sobre uno mismo y la vida solo cobran sentido después de haber vivido experiencias específicas que le han proporcionado el contexto necesario para comprenderlas. Jung habló de la función trascendente, esta capacidad de la psique para integrar opuestos aparentemente irreconciliables. Pero esta función solo se desarrolla con el tiempo, con paciencia, con la disposición a vivir con las contradicciones sin la necesidad neurótica de resolverlas de inmediato. Es como desarrollar músculo. No tiene sentido querer levantar 100 kilos el primer día de gimnasio. Por eso, muchas personas pasan años asistiendo a terapias, talleres y retiros espirituales, acumulando conocimiento sobre sí mismas, pero sin lograr integrarlo de forma que genere un cambio real en sus vidas. Saben mucho sobre sus patrones, sus heridas y sus bloqueos, pero siguen repitiendo los mismos comportamientos porque adquirieron el conocimiento antes de tener la madurez emocional para aplicarlo. El riesgo de intentar forzar un despertar prematuro es que se crea una identidad espiritual artificial, una máscara más sofisticada que la anterior, pero una máscara al fin y al cabo. Se empieza a hablar el lenguaje del despertar sin haber pasado por el proceso real. Se adoptan comportamientos conscientes, sin haber desarrollado la conciencia genuina que los sustenta. La verdadera preparación no grita, susurra, no se anuncia con bombos y platillos, simplemente está ahí, como la fruta madura que cae del árbol cuando llega su momento. Cuando estás realmente listo, no necesitas convencer a nadie, ni siquiera a ti mismo. La preparación es evidente, como un amanecer que no necesita demostrar su día. Así que, si sientes que casi lo has logrado, pero aún no lo has logrado del todo, no lo fuerces. No intentes acelerar artificialmente un proceso que tiene su propia inteligencia, su propio ritmo, su propia sabiduría. Confía en que el universo sabe exactamente cuándo estarás listo para recibir lo que se te está preparando. Y cuando llegue ese momento, no tendrás dudas, porque la verdad auténtica no genera dudas. Genera una paz que nunca antes has sentido. Hay una paradoja fundamental en el proceso de sanación que nuestra cultura del bienestar prefiere ignorar. A veces, para avanzar de verdad, primero hay que retroceder. Regresar a los rincones más profundos que llevas años intentando evitar. Regresar a las heridas que creías haber superado. Regresar al dolor que enterraste bajo capas de optimismo forzado e ilusiones. Jung sabía que no hay sanación genuina sin este valiente retorno a lo que queda atrás. Revisar las heridas no es retroceder. No es señal de debilidad ni de falta de evolución. De hecho, es señal de que finalmente has desarrollado la fuerza para afrontar lo que antes era insoportable. Es como un cirujano
que necesita reabrir una cicatriz mal curada para que pueda sanar de verdad. Duele en el momento, pero es la única manera de asegurar que la herida no siga infectada bajo la superficie. Nuestra sociedad nos enseña que el dolor siempre es algo que debe evitarse, eliminarse y adormecerse lo antes posible. Creamos un sinfín de distracciones: exceso de trabajo, relaciones superficiales, consumo compulsivo, entretenimiento constante, todo para evitar sentir lo que se necesita sentir. Pero Jung descubrió que el dolor no siempre es el enemigo. A veces es el único maestro capaz de guiarnos a nuestra propia verdad. Hay una diferencia fundamental entre el dolor destructivo y el constructivo. El dolor destructivo es aquel en el que reflexionas, victimizándote, usándolo como excusa para no crecer. El dolor constructivo es aquel que navegas conscientemente, permitiendo que te enseñe lo que vino a enseñarte, que te transforme en lo que vino a transformar. Es la diferencia entre quedarse atrapado en la herida y usarla como portal. Cuando Jung hablaba de la necesidad de encontrar la sombra, esa parte de nosotros mismos que rechazamos, ocultamos y negamos, se refería precisamente a esto. La sombra suele formarse durante los momentos más dolorosos de nuestras vidas, cuando decidimos que ciertas partes de nosotros mismos son inaceptables y las apartamos de la conciencia. Pero estas partes no desaparecen, permanecen ahí, en lo más profundo de la psique, acumulando energía hasta que somos lo suficientemente fuertes como para integrarlas. Regresar al dolor es, por lo tanto, regresar a la plenitud. Es reconocer dónde te has roto para comprender cómo puedes reconstruirte con mayor solidez. Es observar los puntos donde tu alma se ha fragmentado para que puedas recoger conscientemente los pedazos en lugar de dejarlos dispersos en tu inconsciente, saboteando tu vida de maneras que ni siquiera percibes. Mucha gente confunde este proceso con masoquismo emocional. Creen que aferrarse al pasado, castigarse y guardar rencor es lo mismo que procesar conscientemente sus heridas. Pero no es así. El masoquismo emocional te mantiene atrapado en el dolor. El procesamiento consciente usa el dolor como combustible para la transformación. Jung descubrió que nuestros síntomas neuróticos son, en realidad, los intentos desesperados de la psique por atraer nuestra atención hacia algo que no se ha integrado. Esa ansiedad que reaparece en las mismas situaciones, esa ira que explota desproporcionadamente, ese miedo sin lógica aparente, todos son fragmentos de experiencias pasadas que necesitan ser conscientes e integradas. Así que, cuando te acercas a un despertar profundo, es común que resurjan viejas heridas, no porque estés retrocediendo, sino porque finalmente tienes la fuerza para procesarlas con madurez. Es como si tu alma dijera: ahora puedes con esto. Ahora tienes las herramientas necesarias. Limpiemos esta herida de una vez por todas. El proceso no es cómodo. Habrá días en que te preguntes si vale la pena, si no sería más fácil volver al entumecimiento familiar de la inconsciencia. Pero Jung nos recuerda que el camino hacia la individuación, para convertirte en quien realmente eres, pasa necesariamente por estos valles oscuros. No hay atajos, no hay desvíos, solo hay una salida. Y cuando finalmente cruzas la frontera, cuando miras atrás y ves el territorio que has recorrido, sucede algo extraordinario. Te das cuenta de que esas heridas que parecían tus mayores defectos se han convertido en tus mayores fortalezas, que esos lugares donde te rompiste se convirtieron precisamente en los lugares donde desarrollaste más compasión, más sabiduría, más capacidad para ayudar a otros que atraviesan procesos similares. La herida se convierte en un regalo. El dolor se convierte en un portal, y comprendes que no podrías haber llegado donde estás por ningún otro camino. Hay un fenómeno misterioso que ocurre cuando te acercas a un despertar profundo. La vida empieza a actuar como un sanador riguroso, eliminando sistemáticamente todo aquello que ya no resuena con la persona en la que te estás convirtiendo. Relaciones que parecían sólidas empiezan a desmoronarse sin razón aparente. Entornos familiares empiezan a causar una incomodidad inexplicable.
Sueños que parecían importantes pierden su significado por completo. Es como si el universo estuviera haciendo una limpieza a fondo en tu vida, haciendo espacio para algo completamente nuevo. Jung entendió este proceso como una necesidad arquetípica del alma. Así como una casa necesita vaciarse antes de una renovación completa, nuestras vidas necesitan experimentar este vaciado para que pueda surgir una nueva estructura. Esto no es un acto cruel del destino, es la sabiduría cósmica en acción. El universo sabe que no puedes llevar lo viejo al nuevo territorio que estás a punto de habitar. Lo más confuso de este proceso es que las pérdidas no siguen ninguna lógica aparente. A veces, es la relación que considerabas más importante la que simplemente desaparece. A veces, es el trabajo que te dio identidad el que se vuelve insoportable. A veces, son los amigos de toda la vida los que empiezan a parecerte extraños, como si hablaran idiomas diferentes. Mucha gente interpreta este vacío como un castigo, como mala suerte, como una señal de que están haciendo algo mal. Y es comprensible que piensen así, porque nuestra cultura nos enseña que la pérdida siempre es mala, que menos siempre es peor que más, que el vacío siempre es un problema. Pero Jung descubrió que existe una especie de vacío sagrado, el vacío gestacional, el vacío creativo, el vacío que precede a toda manifestación genuina. El universo, como agente de vaciamiento, no actúa con malicia, actúa con precisión quirúrgica. Elimina solo aquello que se ha convertido en un obstáculo para tu crecimiento, incluso si aún no puedes ver cómo esa persona, situación o circunstancia te limitaba. A veces, solo años después comprendes que la pérdida que parecía devastadora fue en realidad una liberación. Hay una diferencia fundamental entre el vaciamiento natural que precede al despertar y el vaciamiento destructivo causado por decisiones inconscientes. El vaciamiento natural, aunque doloroso, conlleva una cualidad purificadora. Sientes que algo se está preparando. El vaciamiento destructivo conlleva una cualidad caótica. Sientes que todo se derrumba sin propósito. Durante este proceso, es común sentir que estás perdiendo tu identidad. Y en cierto modo, es así. Estás perdiendo la identidad construida y artificial, basada en roles externos y expectativas ajenas. Pero la estás perdiendo para encontrarla, para encontrar tu identidad esencial, aquella que no depende de nada externo para su sustento. Jung observó que este vaciamiento suele ocurrir en oleadas. Primero desaparecen las cosas más superficiales, hábitos, preferencias, actividades que ya no tienen sentido. Luego empiezan a desaparecer cosas más profundas, relaciones, ambiciones, incluso aspectos de la personalidad que considerabas fijos. Es un proceso gradual, como si la vida supiera exactamente cuánto puedes manejar a la vez. Lo más difícil es que, durante este período, aún no se puede ver con claridad qué ocupará el espacio que se está creando. Se ve lo que sale, pero no lo que entra. Es como estar en un puente. Ya has dejado la orilla de donde venías, pero aún no has llegado a la orilla a la que vas. Este es el territorio más atormentado del viaje humano. Así que, si estás experimentando este momento de pérdida inexplicable, de puertas que se cierran sin que siquiera llames, de personas que se van sin que siquiera las alejes, recuerda que no estás siendo castigado. Estás siendo preparado. El universo confía en que tienes la fuerza suficiente para soportar el vacío temporal, porque sabe que lo que se está preparando para llenar este espacio es algo extraordinariamente mejor que lo que necesitaba ser eliminado. Y cuando finalmente veas lo que se estaba preparando, agradecerás cada pérdida que hizo posible esta nueva realidad. Uno de los descubrimientos más revolucionarios de Jung fue comprender que la verdad profunda no es algo que se pueda explicar, sino algo que se experimenta. No es información que entra en la mente y se organiza en conceptos lógicos. Es un reconocimiento que ocurre en un nivel de conciencia más primitivo y sabio, como si algo que siempre ha estado latente en tu interior despertara de repente y dijera: «Ah, eso era. Siempre ha sido así».
Nos pasamos la vida creyendo que las respuestas llegarán como revelaciones impactantes, como perspectivas que podemos expresar con palabras y compartir con los demás. Esperamos que el universo nos dé explicaciones detalladas sobre por qué pasamos por ciertas experiencias, sobre nuestro propósito y sobre cómo deberíamos vivir. Pero Jung descubrió que la verdad más profunda rara vez llega de esta forma. Llega como una cesación de la necesidad compulsiva de preguntar, cuestionar, buscar, como si, de repente, la pregunta que te atormentó durante años simplemente perdiera su relevancia. No porque tuviera una respuesta intelectual, sino porque algo en ti creció más allá de la necesidad de esa pregunta específica. Es como un niño que se pasa años preguntándose, ¿por qué el cielo es azul? Hasta que un día, naturalmente, deja de preguntar. No porque alguien le haya dado una explicación científica satisfactoria, sino porque su relación con el cielo ha madurado tanto que la pregunta se vuelve irrelevante. El cielo es simplemente azul, y esta realidad puede contemplarse, apreciarse y experimentarse sin necesidad de justificación. La verdadera introspección, según Jung, no es lógica, sino experiencial. No ocurre en la mente, sino en el cuerpo. No se expresa en argumentos, sino en un cambio en la calidad de tu presencia en el mundo. No puedes explicar con exactitud qué ha cambiado, pero sabes que algo ha cambiado irreversiblemente. Es como intentar explicarle el color rojo a alguien ciego de nacimiento. La experiencia es real, pero trasciende la capacidad del lenguaje para captarla plenamente. Por lo tanto, a muchas personas que han experimentado despertares profundos, les cuesta hablar de sus experiencias de forma que tengan sentido, para quienes no han vivido algo similar. No es que quieran parecer misteriosos o superiores, sino que intentan traducir una experiencia multidimensional a un lenguaje diseñado para abordar realidades bidimensionales. La madurez espiritual, en este sentido, no se mide por la cantidad de explicaciones que puedas dar sobre la vida, sino por la calidad del silencio que puedas mantener ante el misterio. Es la capacidad de no saber sin desesperación, de no comprender sin angustia, de no estar seguro sin pánico. Jung observó que las personas que logran integrar sus percepciones sanamente son aquellas que desarrollan lo que él llamó tolerancia a la paradoja. Pueden convivir con las contradicciones sin la necesidad neurótica de resolverlas de inmediato. Pueden mantener la tensión entre los opuestos hasta que una tercera posibilidad, una que trascienda a ambas, pueda surgir de forma natural. Cuando la verdad llega en forma de silencio, no elimina tus preguntas, sino que las transforma. Las preguntas desesperadas se convierten en serenas contemplaciones. Las urgencias existenciales en sutiles curiosidades. La sed de respuestas se transforma en una apreciación del misterio. Es como si hubieras pasado de ser alguien que siempre cuestiona la vida a alguien que siempre la admira. Este tipo de comprensión también es sumamente práctica. Quienes han experimentado esta transformación afirman que empiezan a tomar decisiones con mayor intuición y precisión. No porque hayan desarrollado algún poder sobrenatural, sino porque han dejado de consultar solo con la mente y han empezado a incorporar la sabiduría del cuerpo, el corazón y la intuición en su proceso de toma de decisiones. La verdad que llega como silencio también genera humildad genuina. Te das cuenta de que sabes mucho menos de lo que pensabas, pero paradójicamente esto no genera angustia, sino alivio. Alivio de no tener que cargar con el peso de tener todas las respuestas. Alivio de poder admitir que no entiendes mucho. Alivio de poder simplemente ser, sin necesidad de justificar tu existencia con explicaciones elaboradas. Si estás esperando que tus respuestas lleguen como un manual de instrucciones detallado, tal vez sea hora de considerar que pueden llegar como algo mucho más sutil e infinitamente más poderoso, como una paz que nunca has sentido antes, como una certeza tranquila que no necesita discusión, como un reconocimiento interno de que siempre has sabido lo que necesitabas saber, solo que no sabías que lo sabías. Jung dedicó décadas de su vida a estudiar un fenómeno
que la ciencia materialista prefiere ignorar: la sincronicidad. Esos momentos aparentemente mágicos en los que el mundo exterior refleja a la perfección nuestro mundo interior, en los que las coincidencias imposibles ocurren justo cuando más las necesitamos, en los que el universo parece conspirar a nuestro favor de una forma que desafía cualquier explicación lógica. Pero Jung descubrió algo aún más extraordinario. La sincronicidad no es aleatoria. No son felices accidentes cósmicos que les ocurren de vez en cuando a personas afortunadas. Son confirmaciones externas de alineaciones internas, señales de que estás en sintonía con una frecuencia más profunda de la realidad, una frecuencia que solo se vuelve accesible cuando desarrollas cierta calidad de atención, cierta transparencia interior. Cuando estás listo, no cuando crees estarlo, sino cuando realmente lo estás, tu percepción cambia de tal manera que empiezas a ver conexiones que siempre estuvieron ahí, pero que eran invisibles para tu conciencia previa. Es como si te hubieras pasado la vida mirando un cuadro a 5 centímetros de distancia, y de repente dieras unos pasos atrás y vieras la imagen completa. La sincronicidad funciona como un sistema de navegación interno. Cuando vas por buen camino, cuando tus decisiones se alinean con tu verdad más profunda, el mundo empieza a cooperar de maneras sorprendentes. Las puertas se abren sin que las fuerces. Las personas adecuadas aparecen en el momento justo. Las oportunidades surgen como si hubieran sido diseñadas específicamente para ti. Pero existe una diferencia fundamental entre forzar las sincronicidades y permitir que ocurran. Muchas personas, tras descubrir este concepto, comienzan a buscar obsesivamente señales, intentando interpretar cada coincidencia como un mensaje del universo. Esto no es sincronicidad, sino proyección. La sincronicidad genuina no necesita buscarse. Simplemente se presenta, obvia e innegable. Jung percibió una inteligencia organizadora tras la realidad que trasciende nuestra limitada comprensión de causa y efecto. No una inteligencia antropomórfica, como un dios que manipula los acontecimientos para ayudarnos, sino una inteligencia sistémica, como la que hace que todos los órganos del cuerpo funcionen en armonía, sin ningún control central consciente. Cuando estás realmente listo para escuchar, esta inteligencia empieza a comunicarse contigo a través del lenguaje de los acontecimientos. Un libro que llega a tus manos en una librería y contiene exactamente la perspectiva que necesitabas. Una conversación casual que escuchas en el autobús y que responde a una pregunta que llevas meses haciéndote. Un encuentro casual con alguien que te ofrece justo la oportunidad que ni siquiera sabías que buscabas. La claridad que acompaña a estas sincronicidades es absurda. No es una claridad que tengas que convencerte a ti mismo para creer. Es una claridad que se impone, incuestionable, como el amanecer. Simplemente sabes, sin la menor duda, que no es casualidad, es comunicación, es confirmación, es el universo diciéndote sí, vas por buen camino. Jung también observó que la sincronicidad se intensifica en momentos de transición. Cuando estás a punto de hacer un cambio importante, cuando atraviesas una transformación profunda, cuando tomas una decisión que cambiará significativamente el curso de tu vida. Es como si el campo morfogenético de la realidad se reorganizara para apoyar tu evolución. Pero para que esto funcione, es necesario desarrollar lo que Jung llamó atención flotante, una forma de estar presente que no busca nada específico, sino que está abierta a percibirlo todo. Es como tener un radar emocional e intuitivo que capta señales sutiles que la mente ocupada suele ignorar. Nada ocurre por casualidad, pero todo solo cobra sentido cuando desarrollas la capacidad de ver. Puede que durante años hayas experimentado sincronicidades a tu alrededor, pero te falta la sensibilidad para percibirlas. Estás demasiado ocupado con tus planes, demasiado preocupado por tus miedos, demasiado distraído por tus dramas como para notar las sutiles señales que la vida te envía constantemente. Cuando Jung decía que hay que estar dispuesto a escuchar, no se refería solo a la disposición psicológica, se refería a una transformación en la calidad de la atención, la profundidad de la presencia,
la sutileza de la percepción. Es como si hubieras pasado años sintonizado una emisora de radio con interferencias y de repente pudieras ajustar la frecuencia y escuchar la música con una claridad cristalina. Y cuando eso sucede, cuando finalmente logras captar esta frecuencia más sutil de la realidad, te das cuenta de que el universo no estaba en silencio. Hablaba todo el tiempo. Simplemente no sabías escuchar. Hay un momento paradójico en el proceso de despertar que Jung identificó como el más peligroso de todo el viaje. Precisamente cuando estás más cerca de la transformación. Es en este punto donde la resistencia interna alcanza su punto máximo. Como si todas las partes de ti que temen